Bueno, buenos días, segundo año B, me alegro de volver al curso. Me estuve cruzando algunos y algunas en el pasillo que me venían a chocar los 5 y me decían, ¿estás contento que nos tenés de vuelta? Y claro que sí, no ha cambiado. Me parece que tuvimos un año muy lindo el año pasado, hicimos un montonazo de cosas que cuando me puse a analizarlas en el verano dije, wow, se hizo un montón, la verdad. Trabajamos muy bien, así que bueno, entendiendo eso y entendiendo el momento social en el que estamos, ¿no? El momento que estamos viviendo en la Argentina lamentablemente no es el mejor, pero bueno, rescatar esto, ¿no? Sobre todo, y haciendo un poquito de hincapié en el área social, en la parte de ciencias sociales que tuvimos el año pasado, cuando nos poníamos a analizar el presente, sabemos todo que es una construcción, ¿no? Y hoy en día salir adelante implica de la unión, de la unidad de todos los argentinos y todas las argentinas para poder lograr en comunidad tratar de pasar esta crisis, ¿sí? Una crisis social que nos encuentra también no solamente con el coronavirus, ¿sí? Sino también con el tema del dengue. Así que bueno, en eso va esto también, ¿sí? Tratar de adaptarnos, tratar de adaptar el contenido de estas 2 semanas por lo menos en particular de la mejor manera, ¿sí? La idea es no perder tiempo, la idea es no quedarnos, ¿sí? La idea es poder progresar. Y la idea también de esto es justamente tratar de paliar esta crisis que nosotros estamos viviendo, bueno, haciendo, ¿sí? Generando. No podemos pensar una sociedad si nosotros no nos manejamos y no generamos desde lo positivo. Me parece positivo poder tener las herramientas necesarias, como tenemos acá en la escuela el Sendra, como tenemos la posibilidad de utilizar, ¿sí? diversos tipos de herramientas, poder seguir progresando y pensando en otra cosa, ¿sí? Con fe, con ganas y todo, entendemos que vamos a poder salir adelante. Saben que soy papá de un nene de acá de la escuela y que bueno, uno como papá siempre quiere lo mejor para sus hijos e hijas. Así que espero que esto pase pronto y que podamos volver a tener aulas contentas. Y ustedes dirán, no, pero yo no quiero ir al colegio. Me refiero a que aulas contentas implica que volvimos a un lugar en donde ahora no podemos estar, ¿sí? Entonces implica que también vamos a poder volver a otros lugares a donde por ahí hoy no podemos estar, ¿sí? Y bueno, esa es un poco la idea. También es la idea de la materia. Saben que como vimos en sociales, la historia es ¿qué cosa? Digo eso y no hay nadie y bueno, no hay respuesta. Sé que alguno por ahí lo debe saber. Entender el pasado, pensar el presente, comprender el futuro, ¿sí? Bueno, es un poco la idea de esta materia. Nosotros vamos a ver muchísimo contenido, estamos haciendo la presentación de la materia, vamos a ver muchísimo contenido en cuanto a lo que tiene que ver con una época que abarca los siglos XIV, ¿sí? Sobre todo al XVIII. Generalmente llegamos al siglo XVII, vemos un poquitín del XVIII, ¿sí? Vamos a ver, nosotros el año pasado progresamos un montón con el contenido. De hecho, pudimos llegar a ver y procesar un poquito lo que era el feudalismo. Entonces ya arrancamos como un pasito adelante. Por eso digo, vamos a ver si podemos llegar al 18, ¿sí? Y ya para el año que viene ustedes se van preparando de otra manera. Lo que nos abarca, por supuesto, es América y Europa. Saben que yo en ese sentido hago mucho hincapié en la parte americana. Vamos a analizar, como hicimos parte del año pasado, a las sociedades originarias, vamos a analizar a las grandes civilizaciones, vamos a ver todo eso, ¿sí? Y vamos a intentar recordar algunos conceptos que estuvimos viendo. No cambió mucho mi forma, ¿sí? Verán, ya es bueno conocernos desde antes, así no tenemos que andar haciendo hincapié en cómo nos vamos a manejar. La idea es recuperar un poco esos saberes del año pasado y desde ese lugar seguir construyendo juntos y juntas. En ese proceso, ustedes saben también que yo me manejé con el proyecto, como decía al principio. Nuestro proyecto de este año nos implica desde otro lugar que tiene que ver quizás con lo ambiental. Lo que vamos a hacer este año está relacionado, que ya lo vamos a explicar un poco más puntualmente cuando nos encontremos, ¿sí? Porque así yo les puedo mostrar, aunque sea un gráfico de lo que vamos a hacer. La idea es poder pensar desde lo que hacían las grandes civilizaciones en base a lo que tiene que ver con un sistema ecológico, ¿sí? Agroecológico si se quiere, cómo pensaban ellos la forma de alimentarse, la forma de consumir si se quiere, y desde ese lugar construir nuestro proyecto, ¿sí? Saben que como docente, bueno, me dedico a la parte histórica. En realidad soy profesor de historia con trayecto en ciencias sociales, por eso hago mucho hincapié en la parte social.
y bueno, desde ese contexto la idea es poder reproducir un poquito aquellas sociedades, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta hoy? También vamos a discutir qué es el poder, por ejemplo, ¿sí? Desde el lado analítico de lo que sucedía en Europa, cómo se dio el poder acá en América también, qué pasó, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, que el año pasado hablamos un poquito, llegamos hasta ahí, ¿sí? Hasta el momento de América, hasta el supuesto descubrimiento de América. En realidad esto ya existía. Bueno, nosotros vamos a hablar de todo eso. Y vamos a realizar un montón de cosas relacionadas a este tipo de cuestiones que espero que hagan las clases un poquito más amenas, más divertidas para ustedes. ¿Sí? A mí saben que me apasiona hablar, me apasiona la historia. El año pasado nos habíamos quedado con el análisis del feudalismo en la parte europea, ¿sí? Y nos habíamos quedado con que el feudalismo era la síntesis feudal entre un modo de producción económico primitivo y el modo de producción esclavista, ¿sí? Que va a dar como síntesis en el resultado, ¿sí? Sobre todo después de la caída de Roma, entre dos sociedades distintas, el feudalismo. ¿Qué era el feudo? Un contrato que tenían en un sistema de vasallaje los vasallos justamente con el señor, ¿sí? Nosotros habíamos formulado al feudalismo de una manera en la cual había una pirámide, ¿sí? Que ordenaba las jerarquías sociales, ¿no? Eso en parte era el feudalismo también, era jerarquizar la sociedad. Por encima de todo estaba el rey, por debajo estaba el clero con la nobleza, ¿sí? Si bien en algún momento el clero estaba por encima, y por debajo los campesinos y los esclavos muchísimo más abajo. Acuérdense que hablábamos del diezmo, el diezmo era lo que se le otorgaba al señor, ¿sí? En concepto de ganancias, y también hay que recordar por qué se hablaba de feudalismo, ¿sí? Nosotros dijimos que con la caída de Roma las invasiones bárbaras habían tenido muchísimo que ver, ¿sí? Roma había sido uno de los grandes imperios que por contracción a una gran expansión empezó a decaer, ¿sí? No se podía sostener militarmente las fronteras romanas y en ese contexto, bueno, aparte de grandes crisis económicas, Roma empieza a contraerse. Era muy difícil. Marco Aurelio había sido uno de los últimos que había logrado mantener la paz en Roma, ¿sí? Por medio de las batallas libradas contra los bárbaros, pero su hijo Cómodo se dedicó quizás a otra cosa en tiempos de paz, ¿sí? En donde la economía también era fluctuante. Ahí Cómodo, por ejemplo, fue creo que particularmente yo pienso que fue una de las grandes causas también económicamente hablando de la caída de Roma. Cómodo se dedicó más a lo que tenía que ver con el Coliseo romano, a hacer fiestas, a vivir de los lujos que otorgaba el imperio y enfrentarse con el Senado, ¿sí? Una institución que, como vimos el año pasado, era muy poderosa, ¿sí? Durante la República Romana sobre todo, pero en los tiempos del imperio no es que el emperador tenía la mano suelta, ¿sí? Sin embargo, como ya hemos visto en algunos videos, es muy probable que el Senado siempre estuviera amenazado por la figura del emperador, ¿no? Era el emperador. Habíamos tenido un emperador muy importante que era Augusto, Octavio, si ustedes lo recordarán, hablamos muchísimo de él, y bueno, como en tiempos de Augusto no se pudo reproducir algún emperador con tantos años en el poder, ¿sí? 40 años. Bueno, retomando, el feudalismo un poco es eso, ¿sí? Es esa síntesis feudal de la que hablaba antes, y a la vez se va a dar en tiempos, ¿sí? Aproximadamente su auge empieza en el 800, ¿sí? Ahí empieza un auge hasta el 1100 del feudalismo, y después empieza un tiempo de sostenimiento y una gran crisis final. En esos tiempos Roma se cae, pero habíamos visto que Roma en realidad no terminaba de caerse culturalmente, eso no va a suceder, pero tampoco va a terminar de caerse en cuestiones imperiales, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte oriental. Roma occidental se cae en el 476 con la caída del emperador Rómulo, ¿sí? Pero en lo posterior, y las invasiones bárbaras, ¿no? Que ya habíamos visto, los burgundios, ¿sí? Y con Roma, en realidad en Oriente, continúa, ¿sí? Porque la Roma oriental lo que había hecho era negociar con esas hordas bárbaras en cuanto a cesiones de territorio, en cuanto a alivios económicos, ¿sí? Entonces de alguna manera se sostuvo gracias también a una concentración de poder absoluto por parte de su emperador, cosa que en Roma, como ya dije un poquito antes con el tema de Cómodo, no había sido tan posible en cuanto al inicio de esa decadencia romana, ¿sí? El poder del emperador de Roma oriental era un poco más fuerte, hasta que
recuerden, los turcos habían empezado a participar ya de un intento comercial muy importante, muy grande, y empezaron a amenazar también con destruir al Imperio Romano Oriental. Eso va a suceder, ¿sí? Con la caída de Constantinopla en 1453, bueno, ahí es donde en realidad se termina con lo que sería la construcción en modo concepto del Imperio Romano, ¿sí? Hemos tenido la parte occidental y oriental divididas, que eso lo vimos el año pasado. La oriental duró hasta 1453 y después terminó cayendo, ¿sí? En ese momento también se dio un cisma católico, que lo vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar que fue un cisma católico entre los griegos y los cristianos, entonces después lo vamos a analizar más en profundidad. A la vez que el Islam, ¿sí? Piensen también que en esto estamos hablando de comercio, a la vez que el Islam, desde la península arábiga, ¿sí? hacia más allá, trataron de concentrar también su poder, ¿no? El Islam fue una de las grandes amenazas también para la Roma oriental. A partir de allí nosotros construimos una sociedad, ¿sí? un continente también, que es el europeo, ¿sí? Un mar Mediterráneo, en donde se suscitaron un montón de cuestiones. Era quién podía controlar la tierra y el mar para poder controlar el comercio e incluso la religión, ¿sí? Gran parte de la necesidad de sostener el comercio, de sostener religiones en este contexto, también era sostener un comercio que hasta hacía un tiempo había sido más dominado por el catolicismo. Después aparecen también los judíos, ¿sí? Los judíos se van a dedicar más bien a los préstamos, y en esos préstamos se los va a considerar incluso hasta usureros. La sociedad feudal ordenada también tenemos que pensar en los burgueses, aquellos que se concentraban en los burgos, y los burgos eran pequeñas ciudades, ¿sí? En donde se libraban comercios, es decir, se libraba el comercio y se libraba el intercambio, ¿sí? Intercambio de bienes. Así que también tenemos que empezar a hablar de una concentración, ¿sí? A partir de ahí lo que nosotros construimos a nivel general es la sociedad, ¿sí? Que va a regir a la Edad Media. Esta Edad Media que se va a terminar con la llegada de los españoles a América, ¿sí? Y que implica un nuevo cambio, ¿sí? Un nuevo orden en el mundo. Eso lo vamos a empezar a analizar mucho después. Hoy, a nivel general, y para no hacer mucho más larga esta clase audiovisual, los voy a dejar hasta acá, ¿sí? Y vamos a retomar entonces después con la sociedad jerarquizada del feudalismo. Y esa sociedad jerarquizada que también vamos a discutir este modo de producción esclavista, este modo de producción de ciertas libertades. Bueno, es una pregunta que dejo abierta para la próxima clase y que vamos a tratar de analizar, ¿no? En lo posterior ustedes me van a ir mandando las actividades que yo les voy a dejar, ¿sí? Hoy no les voy a dejar ninguna actividad en particular, simplemente que puedan ver este video, copien la línea de tiempo, copien el cuadrito que les voy a mandar y tiene que estar en la carpeta como saben, ¿sí? Dejo la pregunta abierta, pensémoslo, ¿sí? Y la clase que viene les voy a comentar un poquito más sobre esta sociedad feudal, que la idea ahora, como dije antes, es puntualizarla, ¿sí? Armarla, ¿sí? o rearmarla en nuestra cabeza después de que pasó el verano, ¿sí? Vamos a tratar de recuperar algunos conceptos y formular un poco mejor la sociedad feudal. Bueno, espero que no haya sido muy aburrido, les mando un abrazo, nos estaremos viendo y como dije antes, ojalá esto pase lo más rápido posible, así volvemos al aula y eso implica que las cosas están un poquito mejor. Saludos para todos y todas y espero verlos pronto. La verdad que tenía muchas ganas de cruzarlos en el aula. Saludos.